Buenas noches, mis hermanos y amigos. La llamada que más me ha dolido en toda mi vida es la llamada de mi hermana. Una tarde sonó el teléfono, contesté y mi hermana, llorando, me decía: Eduardo, mi papá murió. Mi papá ha muerto. Nunca he llorado tanto en mi vida. Nunca he llorado tanto. ¿Por qué lloraba? No es solamente por la muerte de mi papá, sino por la incertidumbre de saber dónde fue mi papá. Le hablé mucho de Cristo, le hablé tanto del Evangelio, pero automáticamente, a la voz de mi hermana, mi papá murió, mi mente se trasladó enseguida a dónde fue mi papá. Le hablé tanto de Cristo, mi esperanza. Tengo esa esperanza de que tantas veces le hablé, que algún día haya abierto su corazón al Señor o en el último momento lo haya hecho. Eso es la más grande incertidumbre que tengo en mi vida. Pero hay una voz de esperanza de que Él en verdad haya abrazado la salvación en Cristo Jesús. Y eso es lo que más lágrimas causa a un cristiano, a una cristiana. El saber que un ser querido, un ser amado, un amigo, una amiga, muera sin Cristo, nos arranca lágrimas, porque el destino eterno está marcado por lo que aquí hacemos. En esta vida es si decidimos ir al cielo o rechazar el cielo. Sí, en esta vida no hay otra oportunidad. No la hay. Miren, en Mateo, capítulo 5, el verso 4, dice así la palabra del Señor: Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran. Hay un estigma que nos enseñaron desde niños, ¿no? Los hombres no lloran. Los hombres no lloran. ¿No? Y así muchos lo creen, que ser macho es no llorar. Pero no es verdad. No es verdad. Porque el Señor Jesús lloró. Y veamos por qué lloró. Vamos al capítulo 13, ¿no?, del libro de Lucas. Evangelio de Lucas, el capítulo 13. Leo los versos 34 y 35. Lucas 13, 34 y 35. Dice así la palabra del Señor. Era el Señor Jesús el que está hablando y dice en tono lastimero: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén, la capital de Israel. De Génesis al Apocalipsis, Dios vino por medio de Jesucristo a darle el mensaje a su pueblo, a los israelitas. Dice la palabra: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. No le recibieron. Y el Señor Jesús, en tono lastimero, para muchos teólogos Jesús lo dice con lágrimas: Jerusalén, Jerusalén, tú
que apedreas a los profetas y a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise salvarte? ¿Cuántas veces quise protegerte, como la gallina a sus polluelos? Y no lo hiciste. Jesús, nuestro Dios, con mucho dolor, vio y ve cómo aquellos a los que primero les llegó el mensaje lo rechazaron y lo siguen rechazando. Pablo habla de que nosotros, los gentiles, somos las ramas injertadas en el tronco real y auténtico que es Israel. Somos injertados. Los israelitas rechazaron el mensaje de Jesús, por eso lo mataron. Y como lo rechazaron, el mensaje rebotó a los gentiles, a nosotros. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todo el que lo recibe y lo recibió, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Oh sí, mucho le dolió al Señor. Jerusalén, Jerusalén, porque a Dios le duele cuando su mensaje es rechazado. ¡Ey! Todo lo contrario. A Satanás le gusta, le deleita, le alegra ver cómo las personas se van al infierno cuando evaden, rechazan el mensaje de salvación que es el Señor Jesucristo. Miren, en el Evangelio, según San Juan, Juan 11. Voy a leer aquí de Juan 11, mis hermanos, desde el verso 32. Sí. Uno de sus mejores amigos ha muerto, Lázaro. Y cuando el Señor llega allí donde su amigo, que ya estaba muerto, las hermanas de su amigo le dicen: pero Señor, ya días que ha muerto, ya hiede. ¿No? Pero leamos aquí, del verso 32 leo, ¿no? Juan 11, 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. ¿Cómo le amaba? Es que, mis hermanos, después de la muerte ya no hay otra oportunidad. Ya no hay más oportunidad. Y para el cristiano, el dolor más grande es cuando un ser amado se va sin Cristo. Puede ser un papá, puede ser una mamá, puede ser un hijo, una hija, un sobrino, una sobrina. Es el dolor más grande cuando un hermano se va sin Cristo. Nos duele y arranca lágrimas cuando le hablamos a alguien del Señor y ese alguien no quiere saber nada del Señor. No quieren. Y de repente mueren y se van sin Cristo. Oh, es doloroso. Cuando supe lo de mi papá, la muerte de mi papá, no paré de llorar varios días. A veces en la madrugada me levantaba y lloraba. Le dije: Señor, ojalá mi papá te haya recibido como su Salvador. Sí, Señor amado, para que esté en el cielo, Señor, para que seas salvo de la ira venidera. Porque, Señor, yo no quiero que mi papá vaya al infierno. Tú sabes
Y el Señor Dios sabe cuánto oré por mi papá, cuánto le pedí a Dios por mi padre, igual que sigo pidiendo por mi madre y mis hermanos. Sí, duele, duele. Es un dolor que no tiene, escúcheme bien, ¿no?, similitud con ningún otro. Porque para el cristiano o la cristiana, el saber que su ser amado se va al infierno es un dolor desgarrador, desgarrador. Y el Señor Jesucristo, cuando vio a Lázaro muerto, se acordó de todo, de muchos que mueren sin fe, sin esperanza, de muchos que mueren y van al infierno, causa dolor. Y el Señor se estremeció, se estremeció. 2000 años después, predicamos la palabra de Jesús, predicamos su palabra y muchos siguen rechazándolo y siguen yendo al infierno. Y duele, duele que a pesar de que reciben el mensaje, a pesar de que reciben la verdad de Cristo, dicen después, tal vez, no, yo tengo mi religión, no, ¿cómo voy a creer en eso? Duele y causa lágrimas, causa lágrimas. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ellos recibirán consolación. En el Salmo 126, ¿sí? Quiero leerles aquí del Salmo 126, el verso 6. 5 y 6. Para tomar la idea completa. Salmo 126, 5 y 6. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Lo que usted está escuchando ahora es la palabra de Dios. Sí. Y amigos, duele. Escúcheme bien, duele y causa lágrimas cuando le testificamos de Cristo a un compañero, a una compañera, a un amigo, a una amiga, a un familiar. Y muchas veces ese compañero, compañera, amigo, familiar, lo que hace es rechazar el mensaje y a veces burlarse del mensaje de Jesús, del mensaje que trae salvación eterna. Se burlan de eso. ¿Y qué creen que causa al cristiano o a la cristiana? Causa dolor, trae lágrimas. Por eso aquí el autor sagrado dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Irá andando y llorando, porque da tristeza, da mucha tristeza cuando le hablamos de Cristo a alguien y ese alguien no es que nos rechaza a nosotros. Jesús lo dice claramente, el que los rechaza a ustedes, no los rechaza a ustedes sino a mí. Cuando usted rechaza la palabra de Dios, la predicación de la palabra, usted no me está rechazando a mí, está rechazando a Jesús, porque el mensaje es de Jesús. Y como usted rechaza el mensaje, si usted muere y se va sin aceptar a Cristo como Salvador y Señor, usted irá al infierno. Por eso es que no causa lágrimas, porque ya el infierno nadie lo va a salvar. Allí no hay salvación. Ya todo es condenado. Pero mientras usted tiene vida en este mundo, tiene la oportunidad de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Por eso, mis amigos, por eso lloramos. Por ustedes, que aún mantienen ese corazón duro. Que alguien usted le habló de Cristo alguna vez. Usted está escuchando la palabra ahora.
¿Usted cree que es coincidencia? No es coincidencia. Usted le ha hablado a algún familiar, a algún amigo, le ha hablado de Cristo y usted no ha querido. Duele, duele si usted mañana muere sin aceptar a Cristo como Salvador y Señor y saca lágrimas porque es un dolor tremendo. Amigo, amiga, primer mes del 2022. Comience este año, ya no sin Cristo, sino con Cristo en su corazón. Abra su corazón a Jesús y dígale de manera sincera, donde quiera que usted esté: Señor Jesús, ven a vivir a mi corazón. Perdona mis pecados, lávame de mis pecados y dame vida eterna. El Señor lo hará, y al contrario de las lágrimas, dice la palabra de Dios, que habrá gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente, y en vez de lágrimas, gozo entre los ángeles por una persona que se arrepiente de sus pecados. Amigo, amiga, es la palabra de Dios, no es palabra de hombre. Así le ha dicho el Señor en esta noche. Que el Señor los bendiga, que el Señor los consuele, que el Señor los guíe. Amén.